Entonces, Agustín vendría a platicar un poco de eso con ustedes el día 29 a las 5 de la tarde. Entonces, voy a hacer la pregunta en el Classroom el día de hoy, junto con los textos que se van a exponer, para saber si la mayoría puede asistir a la clase con Agustín. Y sería todo. ¿Tienen alguna duda de esta última cosa que acabo de decir? ¿No? No, profesor. No sé quién es el tal que está en la sala de espera. Pero ya lo aceptamos. Bueno, venga, entonces vamos a comenzar con la clase. Se puede ver, todos tienen aquí se puede ver que es la pantalla en blanco, ¿cierto? Sí. Bueno, miren, más o menos la historia que hemos estado trabajando viene de este estilo. Ustedes ya tienen en su mente lo que es la PPPP. Y la PPPP, digamos que la podemos representar con la ecuación del tipo de cambio real, que es igual al tipo de cambio nominal por los precios en el exterior sobre los precios domésticos. Y de aquí pudimos deducir que en equilibrio el tipo de cambio real tenía que ser igual a 1, porque cuando es igual a 1 significa que los precios expresados en la misma moneda cuestan lo mismo y por lo tanto ya no hay oportunidad de arbitraje. Entonces el equilibrio siempre es que no existen oportunidades de arbitraje. Por lo tanto, pudimos decir que en esa situación el tipo de cambio nominal de equilibrio o de PPPP sería los precios domésticos entre los precios extranjeros. Ahora, la situación aquí es que cuando empezamos a revisar un poco las cosas, encontramos que esto no se cumple. Y como no se cumple, es difícil usar esta teoría, ¿no? Y yo en la clase pasada les dije, bueno, hay razones por las que se puede usar la PPPP. Una es porque te aproxima el costo relativo de vida y entonces eso sirve para tomar muchas decisiones de cuando tienes que pensar en dos países distintos o para ajustar cifras. Y la otra es que es un valor que, aunque no se cumpla, no quiere decir que no exista esa fuerza. Está presente. Nada más que hay ciertos factores que normalmente ocultan esa fuerza o la pueden llegar a neutralizar. Y después hicimos un planteamiento diferente. Dijimos, bueno, a lo mejor es que no convergen los precios porque las fuerzas de arbitraje están impedidas, pero a lo mejor la variación de precios sí puede explicarnos el tipo de cambio. Y entonces reformulamos esta ecuación como que la variación del tipo de cambio real era igual a la variación del tipo de cambio nominal más la inflación externa menos la inflación doméstica. Y de aquí dijimos, bueno, en equilibrio tiene que pasar que la variación del tipo de cambio real sea igual a 0. Y por lo tanto, de aquí podemos deducir que el tipo de cambio nominal en equilibrio tendría que estar explicado solamente por el diferencial de precios. Nota que invierto justamente cómo están expresadas las inflaciones de aquí a acá, porque estás despejando, ¿no? Porque del otro lado es 0, entonces pasas sumando uno y pasas restando el otro. Por eso las tienes al revés. Cuando estás pensando en el tipo de cambio real, es suma la inflación externa, resta la inflación doméstica. Cuando estás pensando en el tipo de cambio nominal, es al revés. Suma la inflación doméstica, resta la inflación externa. Entonces, si tú tienes más inflación en tu economía, eso tiende a depreciar el tipo de cambio porque tu dinero vale menos, los pesos mexicanos valen menos, entonces la gente se va a las monedas fuertes y dice, mejor me quedo en dólares porque esa moneda conserva más su valor en el tiempo. Esa es la lógica. Entonces, si hay más inflación, lo que hace es irte a otro tipo de moneda, ¿no? Y puede haber contextos de hiperinflación que hagan que las monedas ya no valgan nada. El caso del siglo XXI más reciente es el caso de Zimbabue y de Ruanda, que perdieron su moneda porque no podían controlar la inflación, ¿no? Ecuador tuvo el mismo proceso, tuvo una hiperinflación tan grande que justamente perdió la moneda y lo que hicieron para estabilizar a la economía fue dolarizarse. Entonces,
Ecuador dejó de tener su moneda. Bueno, ahora fíjate que si no se cumpliera el equilibrio, no importaría, nosotros todavía podríamos analizar cómo varía el tipo de cambio nominal y diríamos que el tipo de cambio nominal se explicaría a razón de cómo varía el tipo de cambio real más la inflación doméstica menos la inflación externa. Y esta ecuación es la que les comenté la vez pasada que sirve para hacer pronósticos, ¿no? Le voy a poner una F de forecast. Entonces, esa ecuación es la que más o menos te ayuda a predecir cómo se mueve el tipo de cambio en el mediano y largo plazo, porque si tú sabes cómo se comporta la inflación de tu país, la inflación del país vecino o de con quien haces comercio, ya nada más tienes que asumir cuál va a ser la velocidad hacia la que se recupere el tipo de cambio real para converger al equilibrio, es decir, para que vuelva a ser 1. Y una vez que tienes la depreciación real, ya puedes pronosticar la depreciación nominal y por lo tanto puedes conocer el nivel del tipo de cambio nominal. Entonces, dicho eso, estas ecuaciones de aquí abajo encontramos que sí se cumplen. Es más, déjenlo pongo en verde para que se quede más clavado. Entonces, esas ecuaciones sí se cumplen, pero lo que encontramos es que existe una relación de muchos años. Tienen que pasar muchos años para que la relación sea estable. Más o menos 30, 40 años, es decir, son procesos de décadas. Entonces, decimos que se cumple en el largo plazo. Esta versión de aquí de la teoría de PPP es lo que le llaman PPP relativa. Mira. Y la versión de arriba, que explica las cosas en nivel de precios, es lo que le llaman la PPP absoluta. Entonces, lo que quiero que conserves en tu mente es que la PPP absoluta no se cumple, pero la PPP relativa sí se cumple. Solamente que el dilema es que se cumple en el largo plazo. Entonces, déjame te muestro una gráfica rápido para que veas cómo puedes notar rápidamente que no sirve para explicar el corto plazo esta teoría. Entonces, déjame te muestro. ¿Aquí todos ven mi presentación? No, ¿verdad? No, profe. ¿Aquí? No. Ahí ya. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, miren, esta es la primera gráfica donde tú puedes ver que sí hay una relación entre el diferencial de precios o de inflaciones, perdón, y la depreciación del tipo de cambio nominal, porque son sobre la línea de 45 grados, se mueven muy cerca la relación entre el diferencial de inflaciones con depreciación nominal. De hecho, los países ricos, que son los puntos verde, como que justamente los explica muy bien, ¿no? Y en los países emergentes, que son los países azules, son los que quizá puede diferenciarse un poquito más porque tenemos otro tipo de cosas que afectan a nuestro tipo de cambio, como el riesgo país principalmente, ¿no? Que el riesgo país te explica mucho de la variación. Ahora, el problema es que si tomamos la variación del tipo de cambio real y vemos cómo se comporta, es decir, la tasa de crecimiento del tipo de cambio real, esta es una gráfica que va entre 1870 y el 2008 de la relación entre el dólar de Estados Unidos y la libra esterlina. En la gráfica pasada te había mostrado que sí hay como una tendencia que la PPP relativa te va prediciendo y hacia allá se va comportando el tipo de cambio. Pero si tú quieres ver cómo varía todo el tiempo el tipo de cambio, esta es el tipo de cambio real. ¿Qué necesitarías observar para decir que la PPP relativa se cumple siempre? La variación del tipo de cambio real, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser 0, ¿no? Tendría que ser 0. ¿Y qué ves en la gráfica? Pues que hay mucho ruido, que es muy dispersa. Sí, no es 0 normalmente, ¿no? No es 0. Entonces, eso quiere decir que el tipo de cambio real sí está fluctuando. Entonces, quiere decir que normalmente, para predecir, por ejemplo, el tipo de cambio, tú no puedes usar esta ecuación de aquí arriba, porque esta ecuación de aquí arriba está asumiendo que hay equilibrio y que la variación del tipo de cambio real es 0. Entonces, te tienes que quedar con esta ecuación
de aquí abajo. Pero lo más importante, pues, es que parece que como la variación del tipo de cambio real nunca llega a cero, pues nunca hay equilibrio. Y eso significa que nunca converge el tipo de cambio real a 1. Y como la PPP absoluta no se cumple, pues impide que esa fuerza que tiene para no cumplirse, impide que la PPP relativa no funcione para explicar el corto plazo. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Por qué no funciona la PPP? Es decir, ve que la lógica es que hay una fuerza de arbitraje que yo puedo comprar en un país y vender en otro. Y eso, por pura fuerza de arbitraje, debería hacer que los precios converjan, ¿no? Es como el ejemplo que te puse de las dos tiendas de la esquina. Si yo puedo comprar en una tienda de la esquina que vende un precio e ir y vender a la otra calle, los precios deberían converger. Entonces debería de haber una fuerza muy grande que te hiciera que sí se cumpliese. Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que ocurre que no se puede cumplir la PPP? ¿Qué factores creen que haga que el arbitraje no funcione? Pueden Profesor, ser los costes de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Bueno, supone que, o sea, si hay fricciones entre, pues, cómo se trasladan las monedas de un lugar a otro. Más que las monedas, serían las mercancías, ¿no? O sea, que a ti una sandía Sí. te cuesta moverla de México a Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que tú estás hablando es de que hay costos de transporte, ¿no? profesor, ¿Sí? ¿cree poder grabar la clase? Tengo un compañero que me mandó un mensaje que dice que se le fue la luz. Sí, a ver, déjame ver dónde. Por favor. Ya está grabándose, ¿no? Bueno, fíjense bien, yo creo que la mayoría de nosotros cuando pensamos en arbitraje, o sea, es algo lógico. Ustedes saben que los precios son diferentes en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no se hacen millonarios ustedes cruzando la frontera, comprando bienes y trayéndolos a México? ¿Por qué no todos nos dedicamos a eso simplemente? Una parte importante de nuestra intuición, de sentido común de vida, nos dice, bueno, es que tenemos que asumir costos de transporte altos, ¿no? Tengo que pagar todo el tiempo avión para poder llegar a Estados Unidos y poder trasladar las mercancías. Entonces, lo que hicieron unos investigadores fue ver cuánto peso tenían los costos de transporte para ver que no se cumplía la PPP. Entonces, déjenme les cuento qué hicieron ellos, porque es algo interesante. Ellos tomaron, digamos, a Estados Unidos, ¿no? Y tomaron a Canadá. Y entonces vieron distintas ciudades que había en Canadá y en Estados Unidos. Digamos que aquí estaba Nueva York y acá está Toronto. Pero además vieron otro tipo de ciudades, no sé, por ejemplo, vieron a LA, y entonces empezaron como a ver, fíjense que ellos podían tener la distancia que había entre Nueva York y Toronto, ¿no? Entonces, aquí hay una distancia kilométrica o en millas, que ellos lo tomaron en millas. Esa distancia es una buena proxy de los costos de transporte, porque mientras más distancia haya entre lugares, yo puedo asumir que el costo de transporte tiene que ser más caro, ¿cierto? Es muy lógico eso. Y lo que hicieron al mismo tiempo fue ver los precios que había en la ciudad de Toronto y los precios que había en la ciudad de Nueva York. Y obviamente, como son distintos países, había un tipo de cambio nominal. Por lo tanto, ellos podían sacar el tipo de cambio real que había entre Nueva York y Toronto. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense que también hicieron eso pensando entre Nueva York y LA. Y entonces aquí hay una cierta distancia y también hay unos precios de Nueva York y hay unos precios de LA, pero el tipo de cambio nominal, como es la misma moneda, tiene que ser 1. A pesar de eso, puedes construir un tipo de cambio real, ¿cierto? Porque tienes precios diferentes. ¿Con qué tipo de cambio nominal lo vas a construir? Con un tipo de cambio nominal igual a 1.
Y entonces esto lo hicieron para distintas ciudades. Tenían distintas ciudades en Nueva York y vieron justamente cuál era la distancia entre todas estas ciudades, cuáles eran los precios y cuáles eran, en conclusión, los tipos de cambio que debía haber en todas estas ciudades, entre todas estas, ¿vale? Y luego tomaron varias ciudades de Canadá también y checaron también la relación que había entre todos estos puntos con las ciudades de Canadá. Y así. Eso les permitió ver los precios de diferentes ciudades, las distancias de diferentes lugares y los tipos de cambio nominales de diferentes ciudades, aunque todas las que estuvieran en Estados Unidos valían 1, les permitió generar diferentes tipos de cambio reales, de forma que ellos tenían un tipo de cambio real, digamos, entre Nueva York y LA, un tipo de cambio real entre Nueva York y Chicago, un tipo de cambio real entre Nueva York y, qué sé yo, Minnesota. Pero también tenían los que correspondían a Canadá, un tipo de cambio real entre Nueva York y Toronto, un tipo de cambio real entre Toronto y LA, ¿no? Y así, etcétera. Tenían toda una serie. Y esto lo tenían, si ven, este es un corte transversal, ¿no? Y esto también lo tenían en el tiempo. Este era en el primer año, en el segundo año, tercer año, hasta el año T. Entonces tenían esos tipos de cambio de Nueva York y de LA en periodos diferentes del tiempo. ¿Por qué iban cambiando? Porque a pesar de que el tipo de cambio nominal en estas ciudades, por ejemplo, siempre valía 1, los precios son diferentes cada momento del tiempo. Entonces podían tener distintos tipos de cambios reales. Y así tenían unas series de distintos tipos de cambios reales para distintas ciudades, ¿vale? Bien. Entonces, a partir de ahí, lo que sacaron estos investigadores de la Fed fue que tomaron las desviaciones estándar de cada una de estas series. Si la PPPP se cumpliese, ¿cómo debería ser la desviación estándar del tipo de cambio real? ¿Quién me dice? También tendría que ser 0. Pues sí, porque sería, si el PPPP se cumple, el tipo de cambio real tiene que valer 1. 1 es una constante. Si tú le sacas una desviación, si aquí tuvieras 1, acá en el periodo 2 tuvieras 1, en el 3 1, en el periodo T tuvieras 1, y sacas la desviación de una constante, la desviación estándar de una constante tiene que ser 0. Entonces tendría que ser 0. Vale, ahora, eso quiere decir que ellos pudieron construir distintas series, bueno, una sola serie de desviaciones estándar del tipo de cambio real entre distintas ciudades. ¿Hasta aquí se entiende cómo construyeron esta serie de desviaciones estándar? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces, lo que hicieron a partir de ahí ellos fue correr la siguiente regresión. Lo que tomaron fueron las desviaciones estándar que tenían de todos los tipos de cambios reales y corrieron una regresión contra una constante, digamos, de beta 0 más beta 1, la distancia que habría entre cada ciudad, entre la ciudad 1 y la ciudad 2. Y luego estimaron un segundo coeficiente que tenía que ver con si el comercio o el tipo de cambio real correspondía a un tipo de cambio real que cruzara los bordes transfronterizos, ¿no? Entre que si estabas cruzando el país o no. Es decir, que esta variable B era una variable dicotómica que tomaba el valor de 1 cuando era comercio en distintos países, es decir, que ese tipo de cambio real correspondiera a un comercio, a una ciudad entre Toronto y Nueva York, por ejemplo, y tomaba el valor de 0 si era comercio en el mismo país. Eso quiere decir que valía 0, por ejemplo, si tomabas Nueva York y LA, ¿no? Y entonces estimaron esa regresión y encontraron los siguientes datos. Perdón, me equivoqué en una parte. Aquí, esto, como la distancia son números muy grandes, para que lo acotes y sea un poquito más entendible, pusieron la distancia en logaritmos.
Entonces era la distancia logarítmica entre la ciudad 1 y la ciudad 2. Eso quiere decir que lo que tenías era una regresión lineal log, ¿no? Link log. Entonces, el beta 1 es importante porque es una semielasticidad. No te dice la elasticidad directamente, ¿no? Es una elasticidad que cambia por puntos. Dicho eso, los números que encontraron, déjenme se los busco, fueron estos. El tipo de cambio real dio igual a cualquier constante, que no es importante, y ya, es más 0.00106 del logaritmo de la distancia entre la ciudad 1 y la ciudad 2, más 0.0119 si el comercio era transfronterizo o no. Bien, viendo estos números, este es 0, ¿vale? Díganme ustedes, ¿cuánto impacta, por ejemplo, al tipo de cambio, cuánto le impacta la desviación en el tipo de cambio que hagas comercio entre países, que el comercio que estés haciendo sea entre diferentes países? Es decir, ¿cuánto impacta que cruces la frontera? Y el 0.0119, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que estás haciendo es sacar la derivada parcial de la desviación estándar del tipo de cambio real sobre DDB, y eso te tiene que dar 0.0119. Ahora, ¿cuánto impacta tú mismo, Emanuel? Dime, ¿cuánto impacta la distancia entre ciudades? Es decir, la proxy que tenemos del costo de transporte. Sería 1 entre 0.0106. A ver, la derivada que tendrías sería la derivada del tipo de cambio estándar. Entonces tendrías 1 entre 0.0106, pero recuerda que tienes que multiplicarlo por el valor de, o sea, cuando tú tienes logaritmo de x, la derivada de esto es 1 sobre x por la derivada de lo que es el argumento del logaritmo, que es 1, ¿no? Si tú estuvieras sacando la derivada, no sé, ¿de qué función? De logaritmo de 1 más 2x, la derivada de esto, ¿qué sería? Sería 1 sobre 1 más 2x por la derivada de lo que está dentro del argumento de la función, ¿cierto? Por 2. Entonces, te está olvidando multiplicar esta parte, ¿vale? Entonces, la derivada de esta parte de aquí sería la distancia entre la ciudad 1 y la ciudad 2. Ese es el impacto. Entonces, lo que te decía que es una semielasticidad es importante porque quiere decir que tú no sabes cuál es la derivada o el impacto que tiene la distancia exactamente como lo sabes cómo es en el cruce de fronteras, porque esta sí es una constante. Esta de acá no es una constante. Depende, es condicional a la distancia de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo usual para medir el impacto? Sustituir aquí, en este valor, la distancia promedio o el valor promedio de cualquier X, ¿no? Siempre que corras una regresión Lindelof, quiere decir que cuando el estimador que estás encontrando es una semielasticidad, por lo tanto no te está diciendo el número exacto, ¿no? Entonces, a ver, la distancia promedio que ellos encontraron fue de 1100 millas, ¿vale? Ahora, ¿qué sucedería entonces si ustedes dividen? Ah, perdóname, derivamos mal, ¿no? Estamos derivando mal. A ver, en esta derivada, fíjense, lo voy a poner aquí arribita. Voy a borrar esto de aquí. A ver, ustedes díganme esto. ¿Cuál es la derivada de 5 veces el logaritmo de x? Sería 1 sobre Correcto. x por 5. Sería 5 sobre x, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, Manuel, o digo Fernando. sí.
Entonces, este 5 que está multiplicando al logaritmo, pues es este número de aquí, ¿no? Ese 5 equivale a este número de acá. Entonces, tendríamos que haber multiplicado, no dividido, 0.00106, y luego, por la derivada, ahora sí, del argumento, que es lo que va en el denominador, que sería 1 sobre la distancia C1, C2, ¿ya? Entonces, aquí es donde metes la distancia promedio. Ellos encontraron que la distancia promedio entre todas estas ciudades que estudiaron eran de 1.100 millas. Entonces, quiere decir que el impacto promedio de la distancia equivale a 0.00106 entre 1.100. ¿Cuánto les da esto? Pues súper poco, ¿no? O sea, es una cosa súper pequeña. No sé, son... 9 por 10 a la menos 7. Bueno, ahí está, 9 por 10 a la menos 7, dices. Sí. Muy bien, a ver, tú mismo entonces, Ricardo, viendo estas dos derivadas parciales, esta de aquí contra este resultado de acá, ¿qué tiene más impacto para explicar las desviaciones del tipo de cambio real? El comercio entre países. Bueno, arbitrar de un país a otro. La frontera, ¿no? No te explica el arbitraje, sí, obviamente sí se afecta por los costos de transporte, sí se afecta, ¿no? Pero no es tan importante como que cruces la frontera del país, ¿vale? Eso es lo que explica en mayor medida las desviaciones de la PPPP. No son los costos de transporte, no es que al chico del TEC le cueste pagar un avión para ir a Estados Unidos y regresar, sino el proceso de cruzar la frontera. Entonces, aquí se abre a una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué explica a la B? ¿Por qué cruzar la frontera entre países hace que los precios ya no puedan converger al mismo número? Y entonces te voy a dar las 3 razones por las que esto puede ocurrir. Razón número 1. Ocurre porque en la economía los precios no son iguales. Hay precios de lo que le llamamos de bienes comerciables, que le voy a poner PT, de transables, y precios no comerciables, que le voy a poner NT, por no tradable, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los precios agregados de la economía son en realidad una función de precios comerciables, que son de bienes comerciables que puedes comerciar, y de bienes que no son comerciables, ¿vale? De bienes que no puedes comerciar. ¿Como qué tipo de bienes? Como los servicios, ¿no? Como los cortes de pelo, por ejemplo. Un corte de pelo, a lo mejor hay una diferencia de precios muy grande entre el corte de pelo en México y el corte de pelo en Estados Unidos, pero no es un bien comerciable, ¿cierto? Entonces no hay una fuerza de arbitraje que pueda hacer que el precio de los bienes no comerciables se empate. Ahora, esta es una función, ¿cierto? ¿Cómo podemos expresar esta función? Hay varias maneras. Por ejemplo, una manera muy simple es pensar que que yo puedo juntar todos los bienes comerciables de un lado, los bienes no comerciables del otro lado y promediarlos, ¿no? Sería el precio de los bienes comerciables más el precio de los bienes no comerciables. Y, por ejemplo, el promedio más lógico sería entre 2. Es decir, que este es un promedio simple, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser mitad y mitad de cada componente, porque a lo mejor en la economía hay más bienes comerciables o más bienes no comerciables, de forma que yo puedo ponderarlos, ¿no? Puedo decir, bueno, es gamma veces los precios de los comerciables más el complemento, que sería 1 menos gamma de los bienes no comerciables, ¿cierto? Y esto seguiría siendo un promedio, pero le llamamos un promedio ponderado. Bien, ahora, una última cosa aquí es que, fíjate que muchas veces el promedio simple o el promedio ponderado no es un buen indicador de lo que ocurre entre dos o entre más componentes de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera que tienes, vamos a poner distintas observaciones, x1, x2, x3 y x4, ¿vale?
Aquí tienes 100, aquí tienes, qué sé yo, 130, aquí tienes 145 y acá 200, ¿vale? Bien, a ver, saca la tasa de crecimiento. Bueno, esto yo te digo. La tasa de crecimiento entre estos dos números es 30%, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de crecimiento entre estos dos números y entre estos dos números? La primera es 11.53. 11.53%. Y esta de acá es como 30, ¿no? 30 y tantos. 37, ¿no? Sí, 37. 0.9, ¿no? Bien. Fíjate, si tú tomas el promedio de estas tasas, ¿cuánto te da el promedio de estas tres tasas? El promedio simple, o sea, algo, ¿qué es esto, no? El promedio simple, ¿cuánto te da? 26.47. 26.47. Entonces, fíjate que si tú dices, bueno, en promedio, cualquier serie que sea, esta serie está creciendo en 26.47%, te estás equivocándote, no es exactamente en eso en lo que está creciendo la serie. ¿Cómo puedes verificar que no es así? Porque si tú multiplicas el 100 por esta tasa a la 3, te tendría que dar lo que está en el último periodo, en X4. Pero no te va a dar eso. Y hace esta operación 100 por 1 más 26.47% a la 3, y eso te tiene que dar el valor de X4. ¿Cuánto te da? Da 202, ¿no? 203.58. ¿Cuánto? 203.58. ¿Te da 203? Ok. Bueno, sin contar decimales. Ok, 203. Dejémoslo en 203, ¿vale? Ya viste, a ver tú, Héctor, ves que 203 no es 200, ¿cierto? Entonces quiere decir que este número de aquí que sacaste, que es un promedio, que es esto de aquí, no está bien. Está sobreestimando. En realidad la serie está creciendo menos que 26.47%. ¿Cómo podríamos encontrar exactamente cuál es la tasa a la que está creciendo esa serie? Pues sería 100 por 1 más la tasa de crecimiento que hay aquí a la 3 tiene que ser igual a 200, ¿cierto? Si de aquí despejamos a la tasa de crecimiento, tendríamos que la tasa de crecimiento tendría que ser igual a ¿qué? A la raíz cúbica de 200 sobre 100 menos 1, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Pues es la raíz cúbica de 2 menos 1. Da 26, ¿no? Da 26%. Y ahora sí, tomen de nuevo esta ecuación de aquí. Da 100 por 1 más 26% al cubo tiene que ser igual y les va a dar forzosamente 200. Entonces quiere decir que el promedio simple estaba sobreestimando. Este número de aquí es el correcto. ¿Y cómo yo podría deducir? Bueno, o sea, lo deduje despejando, pero ¿cómo lo podría encontrar como una fórmula? Bueno, pues fíjate que una forma de haberlo encontrado, aquí lo que estoy haciendo es dividir x4 entre x0, ¿cierto? Y una forma análoga de haber visto eso sería decir, bueno, esta tasa de crecimiento está siendo como el perdón, este es x4 sobre x1, ¿no? Aquí es un 1. Entonces aquí digamos que este sería x2 sobre x1. Esta tasa de crecimiento sería x3 sobre x2 y esta tasa de crecimiento sería x4 sobre x3. Si yo multiplico cada una de estas tasas, tendría más o menos sobre la raíz cúbica tendría x2 sobre x1 por x3
sobre x2 por x4 sobre x3. Se me van a ir todos estos números de aquí y me va a quedar justamente este resultado de acá, x4 sobre x1. Bueno, esto que estamos haciendo aquí arriba, si yo lo uso multiplicando solamente ya los resultados, que es las tasas de crecimiento, es el famoso promedio geométrico, ¿no? A lo mejor me estoy tardando en explicar esto que ya se lo saben, pero eso es un promedio geométrico, ¿no? El promedio geométrico te va a dar exactamente la tasa de crecimiento que necesitas para llegar entre un periodo inicial y un periodo final cuando hay mucho tiempo espaciado. Entonces, el promedio geométrico es una mejor representación que un promedio simple. ¿Hasta aquí se entiende? Por lo tanto, a lo mejor no es la mejor manera ver esta función como un promedio ponderado o un promedio simple, sino que lo puedo yo expresar de mejor manera como un promedio geométrico. Y un promedio geométrico sería algo como de dos magnitudes, porque tenemos solamente dos variables. Se veía como, tendríamos, imagínate, un x1 por un x2 raíz cuadrada, ¿cierto? O esto es lo mismo que x1 a la 1 medio por x2 a la 1 medio, ¿cierto? Y si yo quiero modificar los ponderadores con los que se estoy sacando ese promedio, porque no pesan lo mismo, es decir, no pesan la mitad, así como este no era un promedio simple, sino que quiero ponderar, entonces puedo sacar un x1 a la gamma por x2 a la 1 menos gamma, ¿cierto? Y esto sería una forma en que yo esté sacando el promedio geométrico. Entonces, para los precios, yo tendría el precio de los bienes comerciables a la gamma por el precio de los bienes no comerciables a la 1 menos gamma. Y eso es una función, es decir, es cómo estaría especificando esta función en una forma de promedio geométrico. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Esto se entiende? ¿No? Sí, ¿Rafa? sí, profe, sí se entiende todo bien. Perfecto. Entonces, ve algo muy interesante. Esta forma de aquí es una Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, una Cobb-Douglas es un promedio geométrico. No olvides eso. Segunda cosa que es importante de este tipo de funciones es el grado de homogeneidad que tienen. La homogeneidad de una función cualquiera es lo que te devuelve si tú incrementas el argumento de la función en cualquier magnitud, en cuánto va a crecer la función. Por ejemplo, la función de producción que siempre vemos, que es una función de trabajo y de capital. Imagínate que es exactamente una Cobb-Douglas, ¿no? A-L a la alfa por K a la 1 menos alfa. ¿Cómo puedo ver yo su grado de homogeneidad? Imagínate que yo duplico cada factor productivo, es decir, que voy a incrementar 2 veces el trabajo y voy a incrementar por 2 veces el capital. Entonces, esta función de aquí, yo la reescribiría como A veces, 2 veces L ahora, porque lo estoy incrementando al doble, a la alfa, por 2 veces K a la 1 menos alfa, porque estoy incrementando también el capital al doble. Si yo hago esto, voy a tener algo que va a ser A veces 2 a la alfa por L a la alfa por 2 a la 1 menos alfa por K a la 1 menos alfa. Y esto me va a dar igual a ¿qué? A 2 por A por L por K a la alfa por 1 menos alfa. Y esto va a ser igual a 2 veces Y. ¿Cierto? Entonces quiere decir que yo incrementé por 2 la función y la función creció en exactamente ese mismo factor, 2. Ahora yo puse 2 aquí, pero podría haber puesto 3, ¿cierto? ¿Y en cuánto habría crecido la función? Pues tendría que ser 3. 3, exacto. Entonces, en lugar de aquí poner 3, de 2 pondría 3 en cada uno de estos, sería 3. Y si lo pusiera en 4, serían 4. Y si lo pusiera en cualquier variable, digamos un parámetro lambda, entonces la función crecería en ese mismo parámetro lambda, ¿vale? Ahora fíjate, si la función fuese algo como y
igual a L al cuadrado y yo incremento en una proporción lambda L, ¿en cuánto crece la función? Sería lambda al cuadrado. Lambda al cuadrado, perfecto. Lo que hiciste fue lambda, muy bien. Esto lo pusiste al cuadrado y dijiste, bueno, meto la potencia en cada uno de los términos y me quedaría esto, y esto sería igual a lambda cuadrado por y, ¿cierto? Entonces creció en lambda cuadrado. Es más que proporcionalmente, ¿cierto? Si lambda valiera 2, la función crecería en 4. Si lambda valiera 10, la función crecería en 100. Crece más que proporcionalmente. Entonces decimos que esta es una función homogénea de grado 2. El 2, el grado, el nivel de grado de homogeneidad significa en cuánto va a crecer la función si tú incrementas en alguna proporción a los términos. Por ejemplo, este es un segundo ejemplo, ¿no? Digamos, este fue uno. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que tienen una función que es como L a la 5 sobre K sobre K. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el grado de homogeneidad de esta función? ¿Quién me dice? Sería 5. Cada término, cada No hay, elemento, ¿no? Porque tanto L como K se van a elevar en la misma proporción lambda. Tendrías lambda por L a la 5 sobre lambda por K. ¿Esto qué te daría? Un lambda 5 aquí por L a la 5 sobre K sobre lambda. La cuarta por Y. Entonces la función va a crecer en 4, en lambda 4. Eso significa que el grado de homogeneidad de esta función es ¿cuánto? 4, profe. 4, excelente. El grado de homogeneidad es 4. Muy bien, ahora fíjate que en el primer ejemplo yo te puse una Cobb-Douglas. ¿El grado de homogeneidad de una Cobb-Douglas cuál es? Eso era, bueno, tenía una pregunta, que si ese es 1. Es 1. Exacto, el grado de homogeneidad es 1. Hay grados de homogeneidad 0, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te pusiera una función y igual a L por K a la menos 1, este grado de homogeneidad, si tú metes el lambda en los dos términos, te va a dar lambda igual a 0, entonces es el grado de homogeneidad igual a 0. Entonces ya sabes qué es un grado de homogeneidad, ¿no? La homogeneidad es en cuánto va a crecer la función, dependiendo de cuánto incremento yo los argumentos de esa función. Fíjate que en el caso de la Cobb-Douglas es algo muy interesante porque el grado de homogeneidad es 1. Y las funciones que son homogéneas de grado 1 decimos que crecen linealmente. Si yo incremento en 2 la función, en 2 los argumentos de la función va a crecer en 2. Si lo incremento en 3, va a crecer en 3, es decir, siempre va a ser proporcional. Por lo tanto, le decimos que es una función homogénea lineal. Ahora, fíjate que en el caso de la Cobb-Douglas, esta función de aquí, normal, ¿es lineal o no lineal? Decimos que es una función, les ayudo, es una función no lineal, porque no es lineal esa función, pero su grado de homogeneidad es lineal. Entonces decimos que es una función no lineal, homogénea, lineal. Y que además ya sabemos que funciona como un promedio geométrico ponderado. Y para no decir todo eso, decimos es una Cobb-Douglas. ¿Vale? Porque la Cobb-Douglas abrevia que es un promedio geométrico ponderado, que es una función no lineal, pero que su grado de homogeneidad es lineal. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Me siguieron todos aquí? ¿Sí? Entonces es una función muy linda y por eso nos gusta mucho. Porque porque es homogénea de grado 1. ¿Ok? Ahora, fíjense, esto lo dije por la siguiente razón. Porque vamos a suponer que esta función en la que se descomponen los precios es una función homogénea lineal. ¿Qué quiere decir? Que es un promedio geométrico ponderado y que si yo incremento uno de sus términos en cualquier proporción, la función misma va a crecer en esa misma proporción. O dicho de otra forma, si la función crece en cualquier proporción lambda, entonces los términos que son comerciables y no comerciables, los componentes tienen que estar creciendo o tienen que estar siendo multiplicados por ese mismo factor lambda. ¿Sí?
¿Dudas? ¿No? Venga. Entonces, ya seguimos, esto fue digamos, un gran paréntesis para que entiendan a lo que vamos a llegar. Lo que estamos diciendo es que por la PPPP puede que no converja o no se cumpla porque hay bienes no comerciables en la economía. Entonces, si hay bienes no comerciables, yo tengo que decir, bueno, los precios de la economía van a ser una función de los bienes que sí se comercian y de los bienes que no se comercian. Y sea cual sea esa función, yo ya acabo de suponer que es una función homogénea de grado 1. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es un promedio geométrico, estas cosas, ¿no? Y en el extranjero tiene que estar pasando lo mismo. La función de ellos también tiene que ser una función de bienes comerciables del exterior y de bienes no comerciables del exterior. Por lo tanto, si yo quiero validar la PPPP, yo sé que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por los precios en el extranjero sobre los precios domésticos. O dicho de otra forma, es el tipo de cambio nominal por una función de PT, PNT sobre una función, perdón, aquí me faltan dos asteriscos, sobre una función, dejen borro esto, de los precios comerciables y no comerciables de la economía doméstica, ¿cierto? Ahora fíjense bien, si yo tenía lambda veces y es igual a qué cosa. A ver, quiten este lambda, ¿vale? Tengo que y es igual a LFLK, ¿no? Y yo les digo que esta función es homogénea de grado 1. Quiere decir que si yo incremento a y en lambda veces, esta función, ¿en cuánto tiene que estar creciendo el trabajo y el capital? En lambda. En lambda L y en lambda K. Ahora olvídate de que tienes esta función en específico y ve esta otra función que está acá. Esta otra función, ¿en qué factor está creciendo? ¿En qué factor está multiplicando? El tipo de cambio nominal. Excelente, Rafael, excelente. Entonces, si está multiplicando aquí, quiere decir que yo puedo meter esto dentro de la función, ¿cierto? Porque es homogénea de grado 1. Quiere decir que yo puedo reescribir esto como phi de E de PT, E de P, NT, asterisco, asterisco, sobre phi veces PT, PNT. A ver, hay algunas preguntas. Esperen. Entonces, en el chat dice, no puedo ver. A ver, Fernando, ¿tienes la mano levantada? Gracias. ¿Qué significaba el phi en la función? ¿Cómo? ¿Qué significaba el phi en la función? Ah, bueno, es que en lugar de poner F puse phi. Ok. Podrías poner K o podrías poner cualquier cosa, pero es normal que a veces las funciones, si no son Fs, lo veas como tetas o como phis. Es muy común. Pero es lo mismo que esta F de aquí. Oiga, no puedo ver el chat y creo que hay algunas preguntas, no sé por qué. Te falta el lambda en el K de lo que te echaste de rojo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Otra vez? En la K, en lo que te echaste de rojo, te falta lambda. Sí, faltó este lambda acá, cierto. Aquí, ¿no? Sí. Entonces, ahora vean que justamente lo que nos permite, gracias Darío, lo que nos permite saber que es una función homogénea de grado 1 es que yo puedo meter esta E dentro de la función, porque yo sabía que este lambda estaba por fuera de la función y equivalía a lo mismo a tenerlo por dentro. Entonces, eso es lo interesante de saber que es una función homogénea de grado 1. Ahora, si la PPPP funcionase, nosotros podemos decir, bueno, fíjate que la PPPP seguro que funciona en qué tipo de bienes, en los comerciables o en los no comerciables. En los comerciables. Seguro funciona en los comerciables, ¿no? Por lo tanto, los precios de los bienes comerciables deberían ser igual al tipo de cambio por los precios de los bienes comerciables del país vecino.
pero donde a lo mejor no va a funcionar es en los bienes no comerciables. Esta no funciona. Esta de aquí arriba sí y esta de acá arriba no. ¿Vale? Entonces ese es el gran problema. Ahora vamos a transformar esto para saber si es compatible con esta PPPP. Entonces, fíjate que lo que vamos a hacer es multiplicar por PT asterisco entre PT asterisco phi del tipo de cambio. Perdóname, hay una manera más rápida de ver esto. Fíjate, yo sé que los precios, que el tipo de cambio por los precios en el extranjero van a converger a PT, ¿cierto? ¿Por qué? Por la PPPP. Entonces, quiere decir que esta función de arriba va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a phi veces los precios de la economía nacional por el tipo de cambio de los precios de la economía no comerciable del extranjero por phi sobre PT por PNT. Este último paso que estamos haciendo de aquí a acá sucede porque yo sé que la PPPP se va a cumplir en los bienes comerciales, pero no se va a cumplir en los bienes no comerciales, ¿cierto? Ahora dividamos las dos cosas por los precios de los bienes comerciables. Si yo divido por los precios de los bienes comerciables, lo que voy a tener en esta función de aquí es que voy a tener phi va a ser 1 sobre el tipo de cambio por PNT sobre PT entre phi sobre 1 por PNT sobre PT. O lo que es lo mismo, va a ser phi, una función de lo que hay el ratio de precios de los bienes comerciales respecto a de los no comerciales respecto a los comerciables, y de phi PNT sobre PT. Listo. Entonces, fíjate, si el tipo de cambio es mayor que 1 y se mantiene mayor que 1, viendo esta ecuación de aquí abajo, ¿por qué razón sería? ¿Por qué razón el tipo de cambio real se podría mantener por arriba de 1 consistentemente? Tendría que ver con el precio de los bienes comerciables, que sea mayor que el de los no comerciables. Pues ve que, mira, la manera de razonarlo esto es pon esto mayor que 1. Y la razón es que, ¿qué precios van a ser más caros? Si esto ocurre, va a querer decir que el precio de los bienes no comerciables del extranjero respecto a los precios comerciables va a ser más grande que el precio de los bienes no comerciables respecto al precio de los bienes comerciables de la economía doméstica. Pero yo sé que el denominador no es importante, ¿cierto? Porque yo sé que estos dos precios por PPPP van a tender a ser los mismos. Entonces, la gran diferencia va a estar en el numerador, va a estar en la diferencia entre los precios de bienes no comerciables. Entonces, ¿por qué la PPPP no se puede cumplir? Porque hay bienes que no se pueden comerciar y que no hay fuerza de arbitraje que logre hacerlos que converjan al mismo nivel. Entonces, si un corte de pelo en México es más barato que en Estados Unidos, va a significar que el tipo de cambio real va a ser mayor que 1 o menor que 1. Si nuestros bienes no comerciables son más baratos que el extranjero, el tipo de cambio real, ¿cómo va a ser? Sería más, el tipo de cambio real de Estados Unidos sería mayor. Sería mayor a 1, ¿no? Es esto mismo. Este es corte de pelo. Ellos son más caros que nosotros. Eso pasa si el tipo de cambio real es mayor que 1. ¿Ya? Entonces,
Bueno, esa es la lógica de la primera cosa que hace que la PPP no se cumpla y es muy poderosa. Por eso cruzar la frontera es tan importante, porque en el momento en el que cruzas la frontera no es que estés incrementando los costos de transporte. Lo que estás ocurriendo es que hay bienes que ya no son comerciables en automático y que yo no puedo exportar ciertos bienes ni importar ciertos bienes. Eso te explica que el diferencial entre precios no comerciables provoque que el tipo de cambio no pueda converger al mismo nivel, ¿no? En equilibrio, el tipo de cambio real. ¿Dudas de esta parte? Yo tengo una duda para ver, Sí. o sea, más que nada es para ver si entendí como el razonamiento. El tipo de cambio en sí en Estados Unidos puede ser más, bueno, bien, dejando a lado lo de los bienes comerciales, que eso sí tienden como a igualarse, pero los que no son comerciables son los que le pegan a esa diferencia. Entonces, Sí. como en México hay muchas cosas que no se pueden comercial y que son súper baratas, como el corte de pelo, servicios de salud y cosas así, eso haría que en Estados Unidos, como es mucho más caro, se aprecie más el tipo de cambio de Estados Unidos, a pesar de que hay ciertas mercancías que se venden igual, pero que sí son comerciables. A ver, vamos a verlo así, mira. El tipo de cambio real, este es pesos por dólar, ¿vale? Y sabemos que es P asterisco sobre P. Si el tipo de cambio real es mayor que 1, inmediatamente nosotros sabemos que el extranjero en pesos es más caro que la economía doméstica. Entonces, aquí se debería abrir una fuerza de arbitraje que te haga que converjan las cosas al mismo nivel de precios, ¿no? Lo que te acabo de decir es que por dentro de están afectando los precios de los bienes no comerciables de Estados Unidos y aquí son los precios de los bienes no comerciables de México. Y esta diferencia no se puede cerrar porque tú no puedes hacer arbitraje en esos productos. Por lo tanto, que el precio de los bienes no comerciables en Estados Unidos sistemáticamente esté arriba que el precio de los bienes no comerciables en México provoca que el tipo de cambio real en México esté subvaluado siempre. Que esté subvaluado significa que está por arriba del equilibrio. La manera en que se tiene que corregir es que se tiene que apreciar. En comparación, el tipo de cambio del dólar estaría sobrevaluado, ¿no? Porque tiene que depreciarse el dólar para poder corregir la misma situación que estamos viviendo. Pero eso no lo puedes. Ahora, bueno, acá la pregunta es, esta diferencia nosotros estamos diciendo que se mantiene porque no puedes hacer arbitraje. Pero ¿hasta qué punto un bien es no comerciable o comerciable? Si ustedes se acuerdan de lo que leyeron de La Tierra Plana de Thomas Friedman, decía, ok, yo no puedo comerciar un corte de cabello, ¿cierto? Pero resulta que lo que sí puedo comerciar y en la cadena de producción que puedo hacer es que te puedo vender al estilista, te puedo vender los horarios, te puedo vender las citas, te puedo vender las enseñanzas. Yo puedo entrar en toda esa fragmentación de la cadena y eso sí lo puedo generar comercio y sí puedo generar arbitraje ahí. Entonces, la revolución tecnológica rompe con los procesos de qué es comerciable y no comerciable. Hace un año, yo ponía el ejemplo de que una clase en Harvard era un bien no comerciable. Bueno, pues ahora no lo sé, ¿no? Ahora puede que sea un bien comerciable. Y entonces esta diferencia a lo mejor se tiene que menguar. Y si se está menguando justamente ahorita en pandemia, porque muchas cosas se están generando arbitrajes, entonces deberías ver que el tipo de cambio, ¿qué le tendría que pasar? Porque esa diferencia va a empezar a colapsar en precios. Si es así, el tipo de cambio real tendría que empezar a regresar a 1. Y entonces, ¿qué significaría? Que al tipo de cambio, ¿qué le tiene que pasar? Se tiene que apreciar, que es lo que has estado observando todo este año, ¿no? O bueno, la mitad del año pasado hacia ahorita. Puede ser que sea la pandemia, ¿no? Que te está generando un cambio entre bienes comerciables y no comerciales. Puede ser. Darío, ¿sí? ¿Tienes la mano? Ah, sí, en tu lámina pasada, Aquí. ahí, ajá, ahí donde pusiste la llave roja, antes dices que divides entre PT, ¿no? Sí. Entonces faltaría en el denominador de la identidad anterior, de arriba, en el denominador de EPNT sobre PT asterisco, ahí falta una E, ¿no? ¿Dices aquí arriba? Ajá.
Falta un, no, adentro del paréntesis, en Aquí, en el segundo, acá. ahí abajo junto a PT, junto a PT. Ah, perdóname, aquí. Ya. ¿No? O ahí o sí, sí, no, de hecho yo decía, es que divides entre PT, ¿no? Ya, mira, déjalo algo más esquemático, porque a lo mejor me salté. Voy a retomar esta parte, ¿vale? Déjalo, lo hago desde ahí. A ver, tenemos que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, que es una función de precios comerciables en el extranjero sobre precios no comerciables en el Sí, sí. extranjero. Sobre phi veces PT, PNT, ¿no? Ahora, a ver, aquí una manera en que podemos hacer es multiplicar PT asterisco y dividir entre PT asterisco Claro, claro. por E, phi, PT asterisco, coma, PNT asterisco. Y acá hacemos lo mismo, PT entre PT por phi por PT, coma, PNT, ¿cierto? Ujú. Ahora, como es una función homogénea de grado 1, yo voy a meter este denominador, lo voy a meter dentro de la función. Igual aquí, voy a meterlo dentro de la función. Entonces, me va a quedar que PT asterisco por E va a ser igual, por phi de 1, PNT asterisco sobre PT asterisco. Y este me va a quedar PT por phi sobre 1, PNT sobre PT. Porque aquí lo que estoy haciendo es nada más meter los denominadores de esta parte que está acá, ¿no? Ahora, Sí, sí. yo sé que el arbitraje sí se cumple en los precios de los bienes comerciables, por lo tanto sé que PT es igual al tipo de cambio nominal por PT asterisco. Y el ratio de estas cosas, es decir, EPT asterisco sobre PT, tiene que ser igual a 1, ¿no? Y resulta que es eso lo que tengo aquí. Esto es esto que Claro. está acá. Y entonces ya me quedaría que toda esa función que Q sería igual a phi de 1, PNT asterisco sobre PT asterisco entre phi de 1, PNT sobre PT, ¿cierto? Ah, va. Sí, sí, sí. Era lo que estaba en la otra, nada más que, o sea, a lo mejor lo que me salté fue esta parte de aquí. Sí. Lo metí yo en mi mente, digamos. Pero es esto. Así es como lo hubiéramos hecho paso por paso, ¿no? Va, Y llegaríamos a esto. Perfecto. va. Gracias. Entonces, quiere decir que los bienes no comerciables son un factor bien relevante, ¿no? Lo siguiente, que es más fácil de ver, es que hay barreras al comercio. Es decir, nosotros asumimos que entre países hay libre movilidad de bienes y servicios. Pero no es cierto, ¿no? Hay impuestos, ahí hay aranceles, hay cuotas y hay tarifas que hacen que no haya una libertad de comercio completamente. Entonces, imagínate que todos los bienes, olvídate que hay bienes comerciables y no comerciables. Asume que todo se puede comerciar. Entonces tú dirías, bueno, la fuerza de arbitraje tiene que afectar en todos los bienes. Entonces, ahora piensa que hay bienes, no sé, que se exportan y bienes que se importan. Por lo tanto, los precios de la economía serían una función de los precios que se están exportando y de los precios que se están importando. Y al resto del mundo sería una función de los precios que exporta el resto del mundo y de los que importa el resto del mundo. Y ahora, por PPPP, yo sabría que a lo mejor los precios de los bienes que se exportan deben de ser el tipo de cambio por los exportados en el resto del mundo y que los importados deben de ser el tipo de cambio por los importados en el resto del mundo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte pasada.
planteemos cuál es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real yo sé que es tipo de cambio nominal por precios en el extranjero sobre P. Voy a sustituir ahora estas funciones que están aquí y va a ser igual a ¿qué? Al tipo de cambio nominal por phi, por P de X, por P de M, asterisco, asterisco, entre phi de P de X sobre P de M, ¿cierto? Ahora, otra vez, abusando del grado de homogeneidad que tiene la función, ahora lo único que voy a hacer es meter esta E aquí, dentro de la función, ¿no? Es decir, va a estar multiplicando en los dos términos por el grado de homogeneidad que tiene esta función. Entonces, yo sé que el tipo de cambio real va a ser igual a phi veces E P de X asterisco, E P de M asterisco sobre phi P de X, P de M. Si el comercio fuese libre y hubiera perfecta competencia entre países y no hubiera gravámenes, se tendrían que cumplir las PPPs por fuerzas de arbitraje en los dos bienes. Por lo tanto, esta cifra de aquí tendría que ser igual a P de X y esta de acá tendría que ser igual a PM. Es decir, que aquí arriba yo podría poner que PX y acá arriba yo podría poner PM. Y ve que tendría la misma función en el numerador que en el denominador y por lo tanto el tipo de cambio real tendría que ser de equilibrio, tendría que ser igual a 1. Eso significaría que la PPPP se tendría que cumplir. Pero ¿qué pasaría si yo le meto un gravamen, por ejemplo, a las importaciones? Asume entonces que a las importaciones que yo estoy metiendo a la economía les cobro un arancel que va a ser en valor, ¿no? En el valor de la mercancía que estoy metiendo. Entonces el valor sería EPM asterisco y el gravamen que le voy a meter sería más una cuota, un impuesto, llamémosle tau, de el valor de esa importación, que sería PM asterisco. Si yo factorizo de ahí sería 1 más tau de EPM asterisco, ¿cierto? Por lo tanto, la PPPP tendría que decir que el precio de la mercancía doméstica que importo sería igual a 1 más tau, el tipo de cambio y el precio de la mercancía en el extranjero. Entonces, ve que si, quédate con esta ecuación que está aquí, ¿vale? Yo tengo que Q es igual a J veces E P de X asterisco, E P de M asterisco. Y lo voy a dividir ahora entre esta parte de acá. Ahora yo sé que P de X, ¿cuánto vale? P de X vale esto de aquí. Es decir, E P de X asterisco. Entonces voy bien porque se me va a ir con el numerador que yo tengo aquí, ¿no? Pero ahora las importaciones valen esto que está acá, que es 1 más tau, que es el gravamen, por el tipo de cambio por PM asterisco. Entonces ve que esto ya no va a ser igual a 1 mientras tau, que es el gravamen, sea diferente de 0, ¿cierto? Entonces, mientras yo le meto impuestos y aranceles a las mercancías que importo o exporto, provoco que el tipo de cambio no pueda regresar a 1. ¿Por qué? Porque indirectamente lo que estoy haciendo al meter el gravamen aquí a las importaciones, estoy subiendo el precio de los bienes importados y por lo tanto estoy subiendo los precios de mi economía en general. Entonces yo subo los precios de la economía general y lo que voy a provocar es una apreciación del tipo de cambio real. Que el tipo de cambio real se aprecie significa que la vida se está haciendo más cara en la economía doméstica. Y es lo que está pasando cuando tú le metes impuestos. Entonces, por ejemplo, cuando ganó Donald Trump la presidencia y empezó a meter gravámenes en los impuestos, ¿qué creen que le pasó al tipo de cambio real del dólar? Tuvo que subir. Bajar. Se apreció el tipo de cambio real del dólar, ¿no? Estados Unidos se volvió más caro por los gravámenes. Entonces, estas cosas, la barrera al comercio, impide que el tipo de cambio real regrese a 1. Esa es la segunda razón. La tercera razón, y con esto acabamos, es lo que se llama el sesgo nacional.
Y esta es muy sencilla. Pues imagínate que tenemos los mismos bienes en las economías, los bienes son comerciables y no hay barreras de comercio, entonces nadie le pone impuestos a nada. Aún en ese mundo, tendríamos que ponderar las mercancías de la misma manera para que haya un perfecto arbitraje. Pero imagínate que en la economía no se vamos a pensar que solo hay dos mercancías, que hay caguamas, que lo vamos a abreviar con CA, y que hay carros, ¿vale? Y lo vamos a abreviar con CR, ¿vale? Entonces, eso, si solamente hay estas dos mercancías en la economía, los precios de la economía doméstica serían una función del precio de las caguamas y del precio de los carros, ¿cierto? Y en el extranjero serían una función del precio de las caguamas en el extranjero y del precio de los carros en el extranjero, ¿vale? Entonces vamos a volver a plantear el tipo de cambio real. El tipo de cambio real sería E, P asterisco sobre P. Sustituyo yo mis funciones, que sería phi de P de CA sobre P de CR entre phi, aquí me faltan dos asteriscos, perdón, P de CA, P de CR, ¿vale? Ahora vamos a explicitar las funciones. Aquí vamos a explicitar la función porque nos va a ser más útil verlo. Vamos a explicitarla como el promedio geométrico que habíamos platicado. Vamos a decir que es P de CA a la gamma, ¿sí? Le falta el tipo de cambio nominal, creo. Perdóname, tienes toda la razón. Aquí, ¿cierto? Gracias, Brandon. Entonces, regreso aquí. Voy a explicitar cómo son esas funciones. Entonces va a ser P de CA a la gamma por P de CR a la 1 menos gamma. La gamma es el ponderador el ponderador con el que yo sumo los precios, ¿no? Puede demostrarse que esa gamma corresponde a los niveles de consumo o están asociados a los niveles de consumo que yo tengo de esos bienes y servicios, ¿no? Te lo puedo demostrar algebraicamente. Si quieres y me da tiempo, te hago un video donde veas esa demostración. Pero créeme, por ejemplo, que en el INPC vienen esos ponderadores con los que ponderas frutas, verduras, alimentos, vestidos, vienen de la encuesta NIG, que es justamente de cuánto consumen los hogares o cuánto destinan de su gasto a ciertos productos. Entonces, este gamma de aquí que estoy poniendo es cuánto pondera la economía doméstica México las caguamas, ¿vale? Cuánto consumimos de caguamas. Y 1 menos gamma es cuánto consumimos de carros. ¿Se entiende esa idea de qué es gamma? Sí, profe. Recuerda que, o sea, este es un promedio geométrico, entonces si te cuesta trabajo, piénsalo como un promedio simple, y un promedio simple sería gamma por P de CA más 1 menos gamma por P de CR, ¿cierto? Y gamma sería exactamente cuánto peso le doy yo a cada cosa. Bueno, en el extranjero sería una función similar, P de CA asterisco por gamma, por lo que vale las caguamas para el extranjero, entonces también le voy a poner gamma asterisco por P de CR asterisco por a la 1 menos gamma asterisco, ¿vale? Entonces vamos a ahora explicitar estas funciones aquí. Yo tendría tipo de cambio nominal por P de CA a la gamma asterisco, aquí también asterisco, por P de CR asterisco a la 1 menos gamma asterisco entre phi veces, ya olviden el phi, perdón, P de CA gamma por P de CR a la 1 menos gamma, ¿vale? Ahora, si se cumpliese la PPPP, yo tendría que el precio de las caguamas domésticas tendrían que ser igual al tipo de cambio por el precio de las caguamas en el extranjero, ¿cierto? Y el precio de los carros domésticos tendría que ser igual al tipo de cambio por el precio de los carros en el extranjero. Entonces, fíjate que el numerador, y esta es la propiedad
otra vez de la función homogénea, yo puedo meter el tipo de cambio aquí y lo puedo meter acá, ¿cierto? Tendría algo como que E a la gamma por P, déjenme lo escribo bien, por P de CA asterisco a la gamma asterisco por E a la 1 menos gamma asterisco por P de CR asterisco a la 1 menos gamma asterisco sobre P de CA a la gamma por P de CR a la 1 menos gamma. Nota que aquí como que separé el tipo de cambio nominal, lo metí dentro de la función que era explícita y ve que lo pude hacer porque es una función homogénea y entonces si yo sumara esto de aquí me devolvería este tipo de cambio nominal que tiene exponente 1, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, aquí ve a qué es igual esto, yo lo puedo volver a escribir de esta forma, ¿no? Como que es E por P de CA a la gamma, asterisco, aquí otra vez asterisco, por E de PCR, asterisco, a la 1 menos gamma, asterisco, sobre P de CA por gamma, por P de CR a la 1 menos gamma. El numerador, esto de aquí, ¿a qué es igual? Y esto de aquí, ¿a qué es igual? Si se cumple PPP. Sería PCA y PCR. ¿Cómo? Sería ¿A uno? precios de la economía. No a 1, ¿no? O sea, ve las ecuaciones que están aquí abajo. Y a PCA y a PCR. A PCA y a PCR, ¿no? De la economía doméstica. Este sería PCA y este sería PCR. Ay, déjenme escribir. Hoy no he estado muy hábil con eso, ¿no? PCR, ¿vale? Entonces yo volvería a escribir el tipo de cambio real sería igual a PCA a la gamma asterisco por PCR a la 1 menos gamma asterisco sobre PCA a la gamma por PCR a la 1 menos gamma. Como son las mismas variables en numerador y denominador, yo puedo nada más restar o sumar los exponentes, ¿no? Y tendría entonces que sería PCA aquí por gamma asterisco menos gamma, y acá que tendría PCR a la 1 menos gamma menos 1 más gamma, ¿cierto? Y entonces yo me quedaría como PCA a la gamma asterisco menos gamma por PCR a la gamma menos... asterisco. Perdón, aquí me faltó el asterisco, sí, gracias a Dios, sí, ahí me faltó el asterisco. Aquí sería gamma asterisco menos gamma, ¿cierto? Pero yo puedo, este exponente de aquí arriba, el último, yo le puedo factorizar un menos, ¿no? Entonces me quedaría que el tipo de cambio real sería igual a PCA de gamma asterisco menos gamma, y yo le voy a factorizar el menos 1 a PCR, tendría menos gamma asterisco menos gamma, ¿cierto? Y ahora lo puedo pasar al denominador. Entonces sería esto igual a PCA a la gamma asterisco menos gamma sobre PCR a la gamma asterisco menos gamma. O lo que es lo mismo, sería igual al precio de los caguamas entre el precio de los carros a la gamma asterisco menos gamma. Pregunta, ¿qué tendría que pasar para que el tipo de cambio real valiese 1 y que estuviese en equilibrio? ¿Qué tendría que pasar en esta situación? La gama del extranjero y la del local deberían ser iguales. Exacto, las dos gamas tendrían que ser iguales. Si las dos gamas fuesen iguales, habría convergencia de precios. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor a nosotros nos encantan las pinches caguamas, ¿no? Y entonces, más que lo que le gusta a Estados Unidos. Y entonces las gamas pesan diferente. Y si las gamas son distintas, gamma asterisco es diferente de gamma,
entonces no hay forma en que Q valga 1 y por lo tanto la PPPP no se cumple. ¿Por qué las gamas son diferentes? Se suele decir que porque las economías tienen sesgos por los bienes locales. Así como a Estados Unidos les gustan los hot dogs y eso genera que el precio del hot dog sea diferente, debido a que nosotros no tenemos ese sesgo por los hot dogs, no convergen los precios. O lo mismo que a nosotros nos gustan mucho las caguamas y a ellos no tanto. Entonces, ese sesgo nacional provoca que el tipo de cambio real no pueda regresar a equilibrio. Entonces, son las tres razones. Tú puedes tener en la mente costos de transporte. Sí, fine. Siempre están los costos de transporte alterando, por supuesto, por supuesto. Pero nota que hay otras tres explicaciones que parecen ser empíricamente mucho más poderosas que los costos de transporte. Uno, que hay bienes no comerciables en la economía. Dos, que hay barreras de comercio. Y tres, que hay sesgos en el consumo por productos nacionales. Que existan esas tres cosas hacen que la PPPP se neutralice. No quiere decir que no exista, no quiere decir que no esté empujando, pero quiere decir que no empuja lo suficiente. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Profesor, ¿podría regresar tantito a la diapositiva anterior? ¿Está? Me falta un pedazo. Sí, gracias. ¿Ahí? ¿Tienes duda de algo? No, solo no alcancé a copiar una parte. Okay. De todas formas, ya con esto ya terminé yo toda la parte de PPPP, entonces les voy a pasar mis apuntes de toda esta sección para que lo puedan repasar y estudiar en limpio. Ahora, fíjense que ya tienen una teoría ustedes del tipo de cambio, ¿no? Tienen hacia cómo pronosticar, tienen qué explica el movimiento del tipo de cambio y tienen el largo plazo y saben por qué no se cumple en el corto plazo, que es lo que acabamos de hacer hoy. Ahora, lo que sigue son dos cosas. Una es con lo que vamos a terminar ya el curso. Lo primero es que ustedes han visto que al final el tipo de cambio de equilibrio, el de PPPP, si se cumpliese la PPPP, queda en función de los precios, ¿cierto? O incluso en la PPPP relativa, lo que te explica es la depreciación real y el diferencial de inflaciones, ¿no? Entonces, lo que te falta por conocer es qué explica a los precios. Esta es la incógnita ahora, ¿cierto? Digamos que tú en tu mente ya sabes que el tipo de cambio se explica por precios, pero ahora te falta decir, bueno, ¿y qué explica los precios en una economía, no? Y cuando tengas que explicar los precios en una economía, tu teoría estará completa, porque ya sabrás qué explica los precios y después qué explica el tipo de cambio. Entonces, aquí, que te lo comenté la vez pasada, te lo repito para que lo sepas, se abren tres frentes. Uno es lo que le llaman el enfoque monetario del tipo de cambio. De eso te voy a dejar dos videos. Es muy sencillo. Tiene que ver con lo que ustedes ya estudiaron en Macroeconomía 1, que es la teoría cuantitativa del dinero. Esta es una teoría de precios, ¿vale? Entonces, quiere decir que al final va a quedar explicado por lo que haga el Banco Central. Entonces, dependiendo de lo que haga el Banco Central, se van a mover los precios y de ahí se mueve el tipo de cambio, ¿vale? Y eso es lo que le llaman el enfoque monetario. Te lo voy a dejar en videos. Y es una cosa que creo que es muy sencilla. Dos, si ves gran parte de importancia de lo que parece explicar los precios en una economía, porque el 50% de los productos son de esta naturaleza, son los bienes no comerciables. Entonces, a lo mejor sí tenemos un modelo que nos explique cómo se comporta el precio de los comerciales y de los no comerciales, encontramos una teoría de precios, ¿vale? Entonces, ese modelo se llama TNT, de Tradable y No Tradable. Entonces, ese modelo te lo voy a enseñar en la clase de mañana. Y justamente es un modelo de demanda, de cuánto tú consumes de bienes comerciales y cuánto tú consumes de bienes no comerciales. Y claro, lo podemos relacionar con el modelo intertemporal que hemos hecho y decir, bueno, ¿qué pasa si la gente tiene más ingresos? Va a consumir más de bienes comerciales, más de bienes no comerciales, ¿qué le va a pasar a los precios? Y por lo tanto, ¿qué le puede pasar al tipo de cambio real? ¿Vale? Y el tercer y último modelo
es que dentro de la TNT endogenicemos el proceso de producción. Y tú ya sabes que cuando explicas el proceso de producción, es decir, que metes funciones de producción, casi todo te queda al final en términos de productividad. Y eso es lo que se conoce como el modelo Balazs-Samuelson. Entonces, si me da tiempo, te explicaré algo de esto. Si no, vas a ver que se explica muy por aquí. Nada más que la diferencia es que en lugar de que los ingresos los tengas exógenos, van a estar explicados por efectos de productividad. Y entonces, a través de la productividad se determina los precios de la economía y a través de los precios el tipo de cambio. Finalmente, lo que te voy a dejar de videos para la siguiente semana, que va a ser muy breve, va a ser que esta teoría que te acabo de enseñar, ya dijimos que solo es válida en el largo plazo, porque en el corto plazo afectan todas estas cosas que hemos platicado el día de hoy, barreras comerciales, sesgos nacionales y que haya bienes no comerciables en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo, que es lo que te traté de decir, a lo mejor todo es comerciable, ¿no? Por el cambio tecnológico, porque rompe las barreras de comercio, eso. Entonces, en el largo plazo sigue siendo una teoría válida la PPP, pero en el corto plazo es muy difícil. Entonces, necesitas tener en tu mente qué puede ayudarte para entender el tipo de cambio en un año, o en un mes, o en un día. Y eso es la teoría que le llaman la WIP, que es Uncovered Interest Parity, que es la paridad de tasas descubierta. Muy intuitivamente, tiene que ver con la tasa de interés que tienes en tu economía contra la tasa de interés que tienes en el extranjero. En casi todo el modelo que te he enseñado, siempre hemos asumido que es la misma tasa de interés, ¿no? Que la tasa de interés del extranjero es exactamente la misma que la de la economía local. Eso se le llama perfecta movilidad de capital. Si el capital se puede mover libremente, entonces quiere decir que agota las oportunidades de arbitraje. Y agotar las oportunidades de arbitraje provoca que los precios converjan y los precios financieros se expresan en términos de la tasa de interés. Por eso hemos asumido que la tasa de interés era la misma siempre. Si quitamos ese supuesto, ahí tienes tu teoría de corto plazo del tipo de cambio. Los movimientos en la tasa de interés te pueden explicar cómo se mueve la moneda. Entonces te voy a hacer 1 o 2 videos explicando esa parte y con eso acabaremos el curso. Entonces es todo, sería eso básicamente. Lo que haremos el martes, ahorita les vamos a dejar lo que van a exponer. El martes presentan los equipos. De ahí el jueves nos vemos brevemente, nada más para hacer un cierre del curso. Y el martes hacen su examen parcial el segundo. De forma que el jueves 4, sí, de forma que el jueves 4, si todo sale bien, les pueda dar su calificación final del semestre. Voy a tratar de dárselos de manera individual, ¿no? Entonces, por aquí ya sé que hagamos un grupo de 1 a 1 o que los vaya aceptando en la sesión de 1 a 1. No nos tardaremos más de 5 minutos 10 por persona. Y después harán el examen final, ¿no? En el examen final, pues ya lo que sacasen del examen final, quienes lo hagan, con eso se quedarán de calificación. Yo les subiré los comentarios que encuentre en el Classroom y eso es lo que subiré, ¿no? Entonces, lo ideal es que no se vayan al final porque he visto que tienen que inscribir ustedes materias en esa semana que está programada el final, ¿no? Entonces, lo ideal sería que ya supieran si tienen que recursar o no la materia. Bueno, sería todo. ¿Tienen alguna duda o comentario? Profesor, la clase de mañana es a las 12:30, ¿no? 2:30, les quedaba ese horario, ¿no? De todas maneras la grabaré. Gracias. ¿De qué? ¿Todos los demás en orden?